quisiera compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que va enfocado en la integridad para el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso trae sanidad, nuestra integridad. Dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 49 al 51. Viendo los que estaban con él, los que habían de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús y dijo: Basta ya, dejad. Tocando su oreja, le sanó. Jehová, el Señor, me abrió el oído, y yo fui y no fui rebelde. Me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Dice Juan 5, 53. Dice Isaías 53, del 2 al 5. Antes de ir Jesús a la cruz, Él estaba haciendo milagros, como lo quiere hacer en esta hora al compartir con ustedes la palabra de Dios. Antes que sus manos fueran atadas, lo último que hizo el Señor Jesús fue sanar milagrosamente a alguien. Debido a que el hombre es una unidad espiritual, alma, cuerpo, todo su ser fue afectado por el pecado durante la caída de Adán en el huerto. Dice el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, 23: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así Dios nos hizo a nosotros, alma, cuerpo y espíritu. Y como hijos de Dios, el Señor quiere guardarnos a cada uno de nosotros. Como veíamos recién antes de ir a la cruz, Él estaba haciendo milagros. No escatimó el último esfuerzo de su vida para hacer un milagro y sanar a aquel hombre que había perdido su oreja. En estos tiempos difíciles, Dios está preocupado de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta pandemia en este mundo, podemos decir? Dice que la Escritura que el hombre trajo toda enfermedad a este mundo. Aunque Dios nunca quiso la enfermedad y el sufrimiento, llegaron directamente a la raza humana como resultado de la caída y su siguiente maldición sobre la humanidad. Cuando el hombre desobedeció en el Edén, introdujo a toda la raza humana la enfermedad y el pecado. El pecado introdujo la enfermedad, dolencia, quebrantamiento en nuestro mundo. Una pareja enferma por el pecado propagó una raza enferma para toda la humanidad. Solamente bastaron dos personas, Adán y Eva, para que el pecado entrara a esta humanidad. Entró todo quebranto, toda dolencia, toda desesperación, toda enfermedad que usted puede conocer en esta hora. Entró solamente porque un momento el hombre no quiso mirar a Dios y desobedeció. Cuando Jesús fue crucificado por los pecados de la raza humana, su muerte tenía intención de salvar y sanar al hombre por completo. Jesús no solo tomó nuestros pecados sobre sí mismo, sino que también llevó nuestras enfermedades y dolencias. Muchas veces no valoramos a Jesucristo en la cruz. No valoramos que cuando Él estaba crucificado por nosotros, estaba llevando todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todos nuestros dolores, todas las pandemias que ha pasado este mundo, no solamente la que vivimos ahora, la que vivimos años atrás o siglos atrás. El Señor la estaba llevando a la cruz solamente por amor a ti y por amor a su pueblo. Llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Cuando tú has tenido una cefalea, un dolor de cabeza, un dolor a los huesos,
o cuando el cáncer te ha afectado, el Señor también lo sintió. También sintió ese dolor en su cuerpo. Dice el libro de Isaías: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra faz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. 700 años antes, el profeta Isaías describe todo lo que Jesucristo iba a sufrir, como en esa cruz Él iba a llevar todas nuestras enfermedades. Cuando tú te has sentido estresado, agotado, o en este tiempo cuando hay tanto temor, el Señor ya la estaba sufriendo, y la estaba sufriendo por ti. Él no está ajeno de lo que está pasando, pero Él quiere que podamos ser personas íntegras. Él conoce nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, pero también quiere darnos a nosotros sanidad. Dice Isaías: más el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuántas veces estamos enfermos por nuestra irresponsabilidad, por nuestra rebelión ante el Señor? Dice que Él fue molido. Dice que su cuerpo, su cara no tenía parecer alguno. De todos los mazazos que le pegaron, de todos los golpes que le dieron en su cabeza, no tenía parecer alguno. Y solamente dice que fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra fe sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No lo hizo solamente para experimentar nuestro sufrimiento, sino para salvarnos, sanarnos y liberarnos de ello. Para eso Jesús fue a la cruz. No solamente para que todo el mundo lo mirara, que Él estaba entre dos ladrones, sino Él llevó todas nuestras enfermedades. 39 grupos de enfermedades existen en el mundo. Están el SIDA, los cáncer, las leucemias, todas las enfermedades, los huesos, todo lo que tú puedas imaginar o que tú sabes. El Señor las llevó ahí en la cruz, solamente por amor hacia nosotros. Es el momento en que nosotros podamos volver nuestra mirada al Señor, poner la mirada en las cosas de arriba, porque Dios te tiene para eternidad. En esta vida estamos de paso, pero en esa cruz Él estaba llevando nuestras enfermedades. No lo hizo solamente para experimentar nuestro sufrimiento. Él conoce tu sufrimiento. Él conoce cuando tú has estado postrado en cama, cuando has estado en un hospital, cuando has sufrido una fractura, o cuando tú no has podido dormir en la noche por tu dolor de cabeza. Dios lo sabe. Él lo experimentó. Él conoce todo tu ser, sino para salvarnos, sanarnos y liberarnos de ellos. Dios quiere la salvación de tu alma. A lo mejor tú todavía no has hecho ese compromiso con Dios, de entregar tu vida por completo al Señor, de entregarle todas tus cargas, tu corazón. ¿Cuántas personas en esta hora no claman a Dios? SOS, sálvame, Señor. Pero Dios quiere salvarte primeramente. Quiere que tú le puedas entregar tu corazón por completo a Él. No un 50 y 50, sino un 100%. Dice, sino para salvarnos. Primera cosa que hace Jesucristo es salvarnos. Tú en esta hora puedes entregarle tu corazón a Cristo y puedes ser salvo, y tu nombre puede estar escrito en el libro de la vida. Pero es una decisión tuya. No puedes esperar el día de mañana. La televisión muestra las escenas más espantosas, como muere la gente en el mundo y no tiene a lo mejor una persona que le hable de Cristo. Pero Dios te está hablando en esta hora que tú te puedas reconciliar con Él. ¿Cuánto tiempo has dejado sin realmente convertirte al Señor? A lo mejor te has convencido de que eres un buen cristiano, pero no te has convertido de todo tu corazón. Primera cosa que hace el Señor, salvarnos. Segundo, sanarnos. ¿Cuánta herida no hay en nuestro corazón y aún nosotros no se la entregamos al Señor y descansamos? No tenemos paz. ¿Cuántas pastillas tomas para dormir en la noche? En cambio el Señor dice, en paz me acostaré
y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Él quiere sanarnos y liberarnos de todos ellos. Vivimos esclavos en la enfermedad, en las dolencias, en las aflicciones, pero el Señor dice que quiere liberarnos, Él quiere hacerte libre, y por eso Él murió en la cruz. Jesús hizo provisión para la sanidad, para experimentar nuestros sufrimientos, sino para salvarnos. Ella lo hizo por ti. Él quiere que nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra mente y emociones quiere sanarnos a nosotros. Él llevó las dolencias de un mundo sufriente y soportó el pleno peso de ellas sobre Él mismo. Él en esa cruz, cuando Él cargó ese madero, ese tronco que pesaba más de 90 kilos, cuando Él iba ahí, Él estaba llevando tus dolencias, estaba llevando tus sufrimientos. Él lo soportó todo por ti, como si fueran propios de Él. Él lo sintió en su cuerpo. Cuando era azotado, cuando Él tenía el dolor, la enfermedad, Él lo sintió. Toda enfermedad que tú estás sintiendo, de modo que ustedes pudieran ser liberados de ellas. El Señor ya nos liberó de toda enfermedad. Pero ¿qué pasa hoy día? Dios todavía sana hoy. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no va a cambiar porque Él es Dios, Él no miente, Él no cambia. Dios todavía hace milagros hoy día. Durante su ministerio terrenal, ninguna enfermedad estaba más allá de su poder. Jesús constantemente se acercaba y sanaba a personas que sufrían y que creían en Él, en Jesucristo. Él los sanaba, se acercaba a los leprosos, los ciegos, los cojos, los mancos, las mujeres que tenían flujo de sangre, los que estaban con fiebre, se acercaban y Él los sanaba. Jesucristo sigue siendo el mismo hoy. Él no ha cambiado y ha venido a sanarnos. A los quebrantados de corazón, a los quebrantados en su cuerpo y a los quebrantados de su espíritu. No sé tu condición, no sé si estás enfermo, tu corazón está quebrantado o tu mente está estresada, pero el Señor hoy quiere hacer una sanidad en ti. Solamente basta que tú puedas creer. Jesús conoce plenamente qué experimentamos y sigue sanando a personas mediante su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo, nosotros estamos en la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Pentecostés vino a traer sanidad y milagro. Basta que tú tengas fe en esta hora para hacerlo. Deberíamos buscar sanidad con toda sinceridad y persistencia, aferrándonos a ella por la fe en el carácter y la promesa de Dios. Dice la Escritura, conforme a vuestra fe os sea hecho. Dios te pide que tengas fe en Dios que hace milagros en esta hora, que tengas fe en su carácter que no ha cambiado. Dios no es un Dios circunstancial, que un día está bien, otro día está mal. No, Dios mantiene su amor y su misericordia para cada uno de nosotros. Sigue sanando, sigue haciendo milagros a través de su Espíritu Santo, a través de las promesas de la Biblia. Crea lo que dice la palabra de Dios. Crea, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Si tú en esta hora estás en una aflicción, clama al Señor. El Señor está atento, el Señor es omnisciente, Él conoce nuestros pensamientos. Pero tienes que colocarle fe y clamar a lo que dice la palabra de Dios, como está escrito: clama a mí y yo te responderé. Jesús realmente está pendiente de nosotros. La sanidad es bíblica, está aquí escrito en la palabra de Dios. Dios sana milagrosamente a personas en la actualidad, algunos de modo instantáneo. Clama a mí y te responderé, te puede sanar inmediatamente. A otros mediante una recuperación progresiva.
En la Escritura leemos ahí en el capítulo de Marcos, Mateo capítulo 12, del 9 al 13, el hombre de la mano seca. ¿Cuántos años había pasado ese hombre en la mano seca? Era un día de reposo, pero el Señor hizo un milagro, porque ese hombre necesitaba ese milagro en ese instante. Todos lo criticaron, pero Dios hizo ese milagro, hizo la sanidad en ese hombre que no podía mover su mano. Así es Dios. En tu necesidad, Él te quiere sanar en esta hora. Dios ha dado dones de sanidad a la iglesia. Tú tienes que tener fe cuando tú vas a orar con un hermano. Si Dios a ti te ha dado el don de sanidad, tú tienes que ejercerlo. El mundo que nos rodea está confiando en las vacunas, está confiando en las drogas, está confiando en los descubrimientos. Pero si Dios puso a ti un don de sanidad, tú tienes que ejercerlo con fe. Pondrán sobre las manos sobre los enfermos y serán sanados. Ungirán a los enfermos con aceite, orarán a ellos y se levantarán. Dios ha puesto dones en la iglesia y tú tienes que ejercerlo. Dios te ha dado la autoridad porque tú eres un hijo de Dios. Dios hace milagros en esta hora. El mundo tiene que conocer que hay un Dios de milagros. Dios no está ajeno de lo que está pasando, pero Dios nos dio a nosotros la autoridad para orar, para sanar, para clamar por las personas. ¿Cómo se produce la sanidad? ¿Cómo podemos producir una sanidad? La sanidad sucede de varias maneras, pero especialmente cuando el agente humano obedece la dirección del Espíritu Santo. Si tú no tienes fe, Dios no va a hacer ningún milagro en ti. Dios quiere hacer sanidades. Le dice a los discípulos y a sus seguidores: ustedes harán mayores obras que las que hicieron estos apóstoles. Pero para eso tienes que ser obediente, creerle al Señor, estar en la dirección del Espíritu Santo, clamar al Señor, pedirle al Señor. Dice el Señor en el libro de Marcos capítulo 6:5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ella las manos. Para toda sanidad se necesita fe. Aún en su propia tierra, en Nazaret, o en muchos lugares donde Él fue, Jesús no pudo hacer muchos milagros. Era Dios mismo, estando con las personas ahí, no pudo hacer milagros, porque faltó fe. Cuando el ciego estaba clamando y le decía: Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús se acerca y le dice: ¿qué quieres, amigo? Quiero ver. Y Jesús le dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Dios quiere hacer milagros, pero necesita tu fe de creer. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Este es un tiempo precioso que Dios nos ha dado para estar en nuestros hogares. Tenemos más tiempo para estudiar la palabra de Dios, para leer, para orar, para ver programas cristianos que están muy cerca de nosotros a través de la tecnología. No sé si tú lo habrás hecho, pero al oír la palabra de Dios, el mundo está de cabeza, la gente está estresada, pero tú, como hijo de Dios, tienes que tener la paz del Señor. Que este tiempo sea en el que el Señor haga muchos milagros en tu familia, en que tú puedas interceder por todos aquellos que no creen en Dios, que puedas orar por ellos. No como cuando Jesús recorría y no pudo hacer muchos milagros, sanó solamente a algunos enfermos, porque no tenían fe. A veces las personas se sienten impulsadas a pronunciar palabras de modo autoritario al afligido, y entonces tienen sanidad. Hay momentos en que vamos a necesitar una oración profunda al instante, porque la persona se está muriendo y Dios te va a usar ahí. Son palabras que salen de nuestro corazón y que la gente lo necesita. En otras ocasiones, la sanidad se produce mediante la imposición de manos.
con la unción de aceite. Como dice la Escritura, si hay alguno enfermo en tu casa, anda, pesca ese aceite, ora por ese aceite, bendícelo y unge al que está enfermo en tu casa. Por la fe en lo que Dios va a hacer en ese enfermo, cómo Dios te va a utilizar. En otras ocasiones, contender con espíritus malignos antes de que se produzca la sanidad. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Muchas veces antes de hacer una sanidad, tenemos que reprender a todo espíritu inmundo que está en esa persona. Y después que callamos y sacamos ese espíritu, tenemos que orar por la enfermedad que había en esas personas. A veces las personas tienen que cumplir ciertas condiciones. ¿Y qué es esa condición? Para ser sanada, obedecer, extender perdón. ¿Cuánta aflicción a lo mejor hay en el corazón de las personas que no han perdonado por meses, por años, y tienen guardado eso en su corazón? Dios no va a hacer un milagro si nosotros primeramente no extendemos perdón, no obedecemos al Señor. Dios nos manda a perdonar. ¿Cuántas veces le debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Siempre tiene que estar esa disposición para perdonar y para que Dios haga milagro en nosotros. Algunos son sanados por su propia fe en el carácter de las promesas de Dios. Tú tienes fe, clama, ora al Señor. La palabra dice esto, yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios y Dios va a hacer el milagro. Pero también nos preguntamos, ¿por qué algunas personas no son sanadas? Nunca entendemos por qué algunas personas no son sanadas en esta vida. Hay muchas razones posibles. Por un lado, Dios no prometió que nosotros como cristianos estaríamos exentos del sufrimiento. Sin embargo, que si le amamos, Él siempre estaría con nosotros en toda circunstancia de la vida y sacaría algo bueno de toda situación. No entendemos los propósitos de Dios. Hay muchos cristianos que han nacido con dificultades y Dios no lo ha sanado. No lo entendemos porque Dios es soberano. Pero quiero contarte la historia de una niña. Ella se llama Fanny Crosby. Nació ciega. A las 6 semanas de vida, ella quedó ciega. Nunca fue sanada. Sin embargo, ella no consideraba su ceguera como una desventaja, sino que la consideraba una bendición. Así lo pensaba ella. A las 6 semanas de vida, sin vista, sin nada. Para ella, para Fanny, no era una desventaja. A los 30 años se convirtió al Señor. Imagínate, a los 30 años recién ella vino a conocer al Señor. A los 38 años se casó con un músico y maestro de ciego. A los 45 años, capacitada por Dios con una increíble capacidad musical y poético, escribió su primer himno evangélico a los 45 años. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos viejos porque teníamos más de 50 y decimos ya no puedo hacer nada en la obra de Dios? Pero Dios siempre ha puesto algo en tus manos, sueños nuevos, esperanza nueva. Moisés tenía 80 años cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. 80 años. Caleb tenía más de 90 años cuando fue a pelear por su tierra. Y esta mujer a los 45 años, siendo ciega, escribió su primer himno cristiano. Se calcula que durante sus 95 años de vida escribió más de 8.000 himnos cristianos.
95 años vivió. 8.000 himnos ella escribió. No hay nadie en el mundo que haya escrito más himnos que Fanny Crosby. Todo se reduce a nuestra perspectiva con Dios. Todo se reduce a eso. ¿Qué perspectiva tienes con Dios? ¿Qué perspectiva te ha mostrado Dios con esta pandemia? ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? ¿Por quién debes orar? ¿Cuál es tu perspectiva con Dios? Y si podemos confiar completamente en Dios, que es infalible. Yo te invito en esta hora a que tú puedas confiar en este Dios que es infalible. A lo mejor no podemos salir de nuestros hogares, pero mira hacia atrás. Estamos todos en nuestros hogares hoy día, por las circunstancias que nos rodean. Pero ¿cuántas veces tú un domingo te quedaste en tu casa, sabiendo que el pueblo de Dios estaba alabando a Dios? Esperemos que Dios nos dé otra oportunidad para estar juntos, para abrazarnos y para darles toda la gloria de Dios. Pero ¿cuál es tu perspectiva de Dios? Dios quiere que tú puedas confiar en este Dios que es infalible. Algunas personas pierden la fe en Dios y dejan de servirle porque no pueden reconciliar la idea de un Dios que permita la maldad y el sufrimiento, o que no sane a un ser querido. Muchas veces nos rebelamos contra Dios porque Dios no hizo nuestra voluntad, pero nuestra voluntad no es la perfecta. La voluntad de Dios es perfecta y nos quedamos con resentimiento y dejamos de caminar en la obra de Dios. No pierdas tu fe en este instante. No vienen días mejores. La palabra de Dios lo dice. No vienen días mejores. Son principios de dolores que ha afectado a todo el mundo. Pero no pierdas tu fe, no quedes resentido por Dios. No permitas que la maldad de este mundo, de todo lo que está pasando, de todo el sufrimiento, te aleje del Señor. Debemos poner nuestro corazón en el Dios de la Biblia. Está todo escrito acá en la palabra de Dios. Las pestes, las enfermedades, los terremotos, todo está escrito acá. Pon tu corazón en el Dios de la palabra, que no tiene falla ni limitaciones. Dios no ha fallado, Él no tiene limitaciones y siempre tiene un corazón dispuesto a escucharnos y amarnos. Él quiere escuchar tu gemir, Él quiere escuchar tu clamor, Él quiere escuchar lo que hay dentro de ti. Y Él nos sigue amando. El 100% del amor de Dios no ha cambiado. Nuestro amor muchas veces se va desgastando para con Dios. Nos vamos agotando, nos vamos cansando, porque estamos mirando este mundo y no tenemos puesto nuestra vista en la eternidad, donde el Señor nos está llamando. Finalmente, Dios está íntimamente involucrado en tu vida. Dios conoce tu levantarte, conoce tu acostarte. Él conoce aún los cabellos de nuestra cabeza. Él conoce todo. Él está íntimamente relacionado con nuestra vida. La Biblia enseña que Dios está involucrado en todo lo que afecta a la vida de un hijo, incluso las cosas que nos causamos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros mismos nos enfermamos por nuestra irresponsabilidad, pero Dios está pendiente de nosotros. Lo que quiero decir con esto es que no todo lo que sucede o bien es enviado por Él, permitido por Él o utilizado por Él. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Que todo lo que está pasando a nuestro alrededor sea para bien. Sea en que puedas tú estar cerca de tu familia, de tus hijos, de tus seres queridos. Dios tiene un propósito con todo lo que está pasando.
en este mundo, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Tú eres un llamado de Dios. No dejes de mirar al Señor. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No, podemos mirar hacia atrás y mucha gente se queda en el camino, más en este tiempo preguntándose ¿dónde está Dios? Pero Dios está en total dominio de todas las circunstancias. Tuviste un nuevo amanecer, estás viendo un atardecer a esta hora. Dios tiene dominio de todo. Cuando decimos que nos causamos a nosotros mismos, se refiere a la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cuántas enfermedades nosotros mismos las producimos? Porque no nos cuidamos como debiéramos, como Dios nos manda. Pero Dios, Él tiene dominio de todas nuestras circunstancias. A veces tomamos malas decisiones y fracasamos porque no le consultamos a Dios. Muchas veces pensamos que nuestra vida no tiene sentido desde nuestra perspectiva terrenal. Solo vemos lo que está pasando alrededor y no vemos lo que nuestro Dios está haciendo alrededor nuestro. Y no vemos los planes que Dios tiene para nuestras vidas y para la gloria y para su eternidad. Así vemos nosotros, todo malo. Aún los cristianos ven todo malo a nuestro alrededor. No ven que Dios está tratando con nosotros. No ven que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Si vemos todo malo, tenemos que entregarle todo eso al Señor. Se dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Descansa en el Señor. Piensa en los planes maravillosos que Dios tiene para contigo. Dios no ha terminado. No ha terminado con la humanidad. No ha terminado con nosotros como hijos de Dios. Dios está haciendo algo alrededor nuestro. Dios nos quiere utilizar en este tiempo para que clamemos, para que intercedamos, para que cubramos nuestros hijos, nuestra familia, nuestra ciudad, cubramos nuestros compañeros de trabajo. Podamos bendecir a nuestro país y a este mundo, que la gente pueda volver su corazón al Señor. Dios tiene planes grandes y maravillosos para ti. Planes que van más allá de este mundo. Planes que van hacia la eternidad. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperamos? Dice Romanos 8:22, si la tierra gime desde el momento en que el hombre pecó, ¿cuánto más de nosotros mismos, que tenemos las primicias de su Espíritu? Que tu Espíritu te lleve a gemir y a clamar por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Somos adoptados por Dios. Esperamos la redención de nuestro cuerpo. Somos salvos, dice el Señor, en esperanza que no se ve, pero vive esa esperanza. La esperanza se vive ahora, no se vive el día de mañana. Sabemos que nuestro cuerpo se desgasta diariamente. Solamente en el gran día de nuestra redención, de la resurrección, será cuando nuestros cuerpos verán una sanidad y redención total, para no sentir nunca más un dolor, ni volver a estar enfermo. Como creyentes tenemos esta esperanza segura, que algún día seremos sanados completamente por la eternidad, con nuevos cuerpos perfectos, creados para una existencia eterna con Dios. Día a día nuestro cuerpo se va enfermando, nos vamos cansando, nos vamos agotando, pero Dios tiene una promesa de vida eterna para cada uno de nosotros.
Muchos en este tiempo, muchos cristianos van a partir por la pandemia. Pero ten la convicción de que Jesucristo nos va a resucitar con un cuerpo sanado completamente para la eternidad, para la gloria tuya. Piensa en la eternidad. Prepárate para la eternidad. Ciertamente Cristo ha llevado nuestras enfermedades y dolores, nuestras debilidades, aflicciones corporales. Él lo llevó todo. La Biblia declara: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Dice Pedro, 1 Pedro 2, 24. Él llevó nuestros pecados sobre el madero. Vivamos en la justicia de Dios, en el amor del Señor. Fuimos sanados en sus heridas. Creamos la que dice la palabra de Dios. Clama por los que están a tu alrededor. Siempre en nuestras familias hay alguien que está enfermo, que necesitamos cubrirlos en esta hora. Dice Isaías 63: en toda angustia de ellos fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Quiero terminar en esta hora bendiciendo a todo el pueblo de Dios, diciéndole que Dios está en dominio de todo, pero que necesita que su pueblo se levante en oración, que se levante en clamor, en gemir, no solamente por los que están en nuestra ciudad, sino por los que están sufriendo en el mundo. ¿Te has preguntado cuántos cristianos han muerto? Y Dios nos llama a clamar y a gemir. Por eso yo te invito a que todos los días podamos orar, que tú puedas hacerte un tiempo de orar y de clamar al Señor, y de que puedas compartir de que hay un Dios de sanidad. Quiero invitarte para que esta semana tú puedas clamar en tu hogar, cubrir, ser obediente a las normas que se nos dan. Muchos quisiéramos estar en el templo, pero debemos ser obedientes a los que están en eminencias.